del análisis jurídico penal del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Este tipo penal que se encuentra en el artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo de que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Hasta ahí es el primer párrafo. Segundo, cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad no será menor de 4 ni mayor de 7 años, o prestación de servicio comunitario de 70 a 140 jornadas. Ese es el segundo párrafo y ahora vamos por el último. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces vamos a empezar. ¿De dónde proviene el sentido, el principio de autoridad? Porque si lo analizamos someramente, ¿ustedes creen que realmente debería de tipificarse la desobediencia de una orden a alguien? O sea, ¿eso es un delito? Resulta de que este delito tiene como antecedente el principio de autoridad que ejercía el derecho romano, las autoridades romanas. Y en aquellas épocas, toda orden de las autoridades eran ley y tenían penas severas cuando había tales desobediencias. Entonces, este tipo de delito se considera de lesa magistral, que significa de que la autoridad es quien debe ser obedecida. Y esta obediencia lo deben toda la sociedad. Entonces se graficaba una bifurcación entre autoridades y administrados. Y ese principio de autoridad se recoge hasta nuestros días y se le ha dado carácter delictivo para que puedan tener una correcta obediencia a la impartición de órdenes. Entonces, nuestro derecho recoge este principio de autoridad en aras del respeto, de la obediencia y de poder acatar una orden. Porque si no, viviríamos en un caos, en un desorden. Y nuestra sociedad necesita un orden social. Entonces, la evolución de nuestras sociedades exigió de que este principio de autoridad actualmente tenga una calidad de delito, ¿ya? Entonces el artículo 368, en estos 3 párrafos vamos a ir analizándolo, que implica la comisión de las personas para poder cometer este delito, la consumación de este delito. Bueno, dentro del tipo penal, el 368 de nuestro Código Penal, debemos analizar que hay 2 conductas, 2 principios rectores, 2 verbos rectores: desobedecer y resistir. Desobedecer significa que no voy a acatar una orden, que me rehúso a realizar lo que alguien dice, de lo que alguien afirma. La desobediencia implica sin agredir al funcionario, sin lesionar a la autoridad. Entonces, dentro de estas 2 conductas, de desobedecer y de resistir, debemos entender de que es la desobediencia y la resistencia al cumplimiento de una orden impartida por un funcionario competente en función de sus atribuciones. ¿Qué es resistir? Resistir tiene una doble connotación. Tiene la connotación temporal y la connotación definitiva.
Resistir significa realizar actos de perturbación, realizar obstaculizaciones, realizar interrupciones. Esto es de carácter temporal, es decir, que el cometido sí o sí se va a realizar. Es decir, la orden impartida se va a realizar al fin y al cabo. Pero uno puede perturbar, obstaculizar, interrumpir, que significa resistir. Y la connotación definitiva es la de evitar la ejecución de la orden. ¿Y cómo es esto de evitar la ejecución? Es impedir, es frustrar que el cometido de la orden impartida. Entonces, conociendo ya estos dos verbos rectores, ya podemos entender mejor de que desobedecer y resistir son diferentes. Sin embargo, están en el mismo artículo 368, en un proceso de desalojo que ya terminó con sentencia y se tramitó el lanzamiento y ya están dando 6 días de lanzamiento y expresamente bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Qué sucede? La persona es debidamente notificada y esta persona tiene la orden directa de un funcionario público que es el juez para poder retirarse. Para eso está ya el procedimiento de lanzamiento, ¿no? Y van a tener fuerza pública, la policía y toda una situación. Sin embargo, sus vecinos y su familia se entrometen y lo apertrechan. ¿Quién comete desobediencia y quién comete resistencia? La desobediencia tiene una connotación específica de individualización. Es decir, quien desobedece tiene una orden directa con nombre y apellido para que ejecute un acto, para que haga o no haga algo. Pero lo que se resisten puede tener un carácter colectivo. Y si hay la identificación en el hecho, es decir, viene la fuerza policial e identifica a todos los familiares o vecinos que impiden este lanzamiento, ellos cometerán la resistencia a la autoridad. Porque están perturbando, impidiendo, obstaculizando, ¿no? O frustrando. Mientras que la persona que esté ordenada en retirarse del inmueble estaría cometiendo la desobediencia directa de una orden judicial. Y el juez es un funcionario público, con representación y cargo de toda la jerarquía del Estado. Entonces, en definitiva, es el representante del Estado en materia de justicia. De esta forma, entonces, ya nos vamos encuadrando cada vez más en este delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, entendiendo los verbos rectores de desobedecer y resistir. Recapitulando, la resistencia lo puede ejercer cualquier persona. Entonces, como sujeto activo, podría ser cualquier persona. En cambio, en la desobediencia, tendría que ser cualquier persona, pero que haya tenido una orden directa. Vamos a analizar ahora los elementos del tipo penal. En estos elementos tenemos la orden impartida. La orden impartida. Para ello vamos a recapitular que la desobediencia tiene un carácter específico e individualizado a la persona, ¿no? O sea, la orden va directamente. Entonces se exige 4 puntos cruciales. Se necesita que la orden impartida, la orden, sea concreta, sea personal y que tenga un destinatario específico. Pero ¿qué sucede? Si uno dice, pero la orden me la han dado a mí, pero yo vivo con mi familia, ¿ah? Pero la orden fue para uno. ¿A quién darían el delito de desobediencia? Solamente al que está especificado, individualizado. Y la familia se resistiría. Tendría el delito de resistencia. Por eso calza dentro del mismo artículo 368 del Código Penal. Ahora, ¿qué pasa si
pongamos un caso más difícil. Si el juez estaría dando la orden expresa para que presenten en el plazo de 48 horas un informe contable de la actividad de la empresa. Listo. Entonces, bajo apercibimiento de iniciar la denuncia penal por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Transcurre las 48 horas del notificado y la empresa no dijo nada. Entonces, ¿a quién se denuncia? ¿A la empresa? ¿A la personería jurídica? Si estamos diciendo de que la desobediencia tiene carácter personal, específico, individualizado, entonces tendría que responder su representante legal. Por supuesto, él tendría que asumir la carga de esta persecución de la pena, del delito, y poder responder por la personería jurídica. Entonces, de esta forma, la primera característica de la desobediencia es que la orden sea concreta, personal, específica e individualizada. Una segunda característica es de que la orden impartida por este funcionario en sus competencias sea clara y expresa. Con clara y expresa quiere decir de que en nuestro sistema, que todo va en soporte papel, sea por escrito. Y actualmente ya estamos con los medios electrónicos y estos medios electrónicos exigen que también esté escrito, pero digitalizado, a tu casilla electrónica del SINOE o a tu correo electrónico y en algunos casos hasta en el WhatsApp, pero con una resolución escrita. Es decir, la orden impartida debe ser clara y expresa, ¿no? De esta forma se tiene que acreditar de que la persona que recibe esta orden clara y expresa tenga los conocimientos mínimos de lo que se trata esta orden. Porque si no, la persona podría tal vez no entender y eso ya entraría en la parte de la antijuricidad, la culpabilidad. Si conoce de que el caso es antijurídico y si él está en plena capacidad de entender, ¿no? Entonces, la orden tiene que ser clara y expresa, escrita por medios electrónicos, en tu notificación tradicional, listo. Tercera característica, la orden emitida tiene que ser realizada por un funcionario público. Este funcionario público debe tener todas las facultades que le corresponde del Estado para que pueda ejercer esta función. Dentro de su ROF, es decir, de su reglamento de funciones, tiene que estar también expreso que pueda emitir ejecuciones, orden de ejecución, es decir, para ordenar el cumplimiento de determinadas actividades, de hacer o no hacer. Si el funcionario no estuviese todavía con todos los roles aceptados, tal vez no firmó, todavía no tiene su resolución y aún así emitió una resolución de lanzamiento bajo apercibimiento del delito, entonces no estaría calzando el tipo penal y se podría ejercer una defensa para no salir imputable de este delito. Entonces, tampoco puede ser un cargo usurpado. Imagínense de que el juez titular es Pedro Yupanqui y en realidad quien firma la orden, él se fue, no sé, de vacaciones o ese día no estuvo y quien firmó fue su asistente y puso como un sello de juez. No, tampoco sería una orden correcta, una orden legal y uno podría desobedecer y no sería un funcionario dentro de sus competencias. Entonces, ¿ven qué tan importante es conocer estas características? Y cuarta característica, tiene que haber formalidad. Ahora, esta formalidad quiere decir de que exista la firma y de que se hayan realizado los actos menores como la notificación, la correcta notificación.
Actualmente la notificación tiene también todo un ámbito administrativo. Antes era a través de los intermediarios, los courier que contrataba el Poder Judicial para poder entregar tu notificación. Ahora la notificación ya es más digitalizada. Por ende, podemos ahora cumplir formalidades que ya están autorizadas por ley, por resoluciones administrativas del Poder Judicial. Las notificaciones electrónicas son válidas. Entonces, si cumplen la orden impartida de un funcionario dentro de sus atribuciones, en su plena capacidad de ejercicio como funcionario, entonces esa orden es ejecutable. Funcionario público puede decidir o puede ejecutar. Por ejemplo, una sentencia decide, ¿no? Fallo, declarar fundada, ¿no? Y tal caso. Pero eso es una decisión. Hasta allí no hay ejecución. Quien ejecuta es cuando se pide ejecución de sentencia. Y sea el juez u otro juez, será el que ejecute la orden, la decisión. Entonces, la orden impartida dentro de este tipo penal tiene que ser una orden ejecutable. No es la simple sentencia, ¿ya? Tiene que haber una ejecución, tiene que haber el apercibimiento, tiene que estar clara y expresamente bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Si no dice eso, estaría incumpliendo la formalidad, la forma clara y expresa, y de esta forma dejaría elementos de defensa para lograr una atipicidad en un delito de esta naturaleza. Pero la norma, ¿a quién protege? Encontramos como bien jurídico protegido dos características: el bien jurídico protegido general y el bien jurídico específico. El bien jurídico protegido de carácter general es la correcta y normal administración pública. Por eso este delito, el 368 del Código Penal, es un delito contra la administración pública. Contra la administración pública, ¿no? Pero cometido por particulares. ¿Ah? Y la característica específica, este bien jurídico protegido, es la efectividad de las actividades funcionales, el cumplimiento de las órdenes impartidas por todo funcionario dentro de sus atribuciones y competencias. La conducta de desobedecer es netamente dolosa, ¿ya? Es cuando uno se rebela, cuando uno se insubordina, cuando uno desobedece. La conducta también resulta ser omisiva. ¿Qué quiere decir? De que hay algo que debo de hacer, pero no lo hago. Algo que me ordenan hacer y no lo hago. Por ejemplo, en el artículo 368, en el primer párrafo, es la tipicidad genérica de esta desobediencia y resistencia a la autoridad. En la parte central ya es más específico, porque se habla de pericias, ¿no? Cuando se desobedezca en análisis de sangre, en todas las pericias, que también son órdenes, ¿no? Y hay que entender cuáles son las órdenes que entran en este tipo penal. Y en el tercer párrafo es cuando se desobedece una medida de protección. Eso lo vamos a ver después, porque viene en relación con la ley 30364, el decreto legislativo 1386. Entonces, este párrafo tiene que ver con las medidas de protección. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta conducta de desobedecer resulta ser una conducta omisiva por incumplimiento o por mandato o por el mandato de un funcionario. Pero ¿qué tipo de mandato? Analicemos también un poco más, ya que estamos en estado de emergencia, o cuando las fiscalizaciones empiezan a decir retiren sus carretas informales, ¿no?
¿Qué pasa si uno se resiste o desobedece? ¿Ellos son autoridad? Ahora, cumplen con la orden ejecutable, expresa, clara, debidamente formalizada, emitida por un funcionario, es decir, aquella persona que le sustraen todas sus cosas y se lo ponen al camión municipal, él sabía de la orden impartida. Tendríamos que analizar, porque podría tener una defensa para la recuperación de sus bienes. Y allí rozaría la otra cara de la moneda de este delito, que sería el abuso de autoridad. Entonces, en la modalidad de resistir, nosotros tenemos que entender que la gente se opone o se resiste al cumplimiento de una orden impartida por un funcionario en sus competencias. Es impedir, es frustrar, es evitar. O es perturbar, obstaculizar, interrumpir. Pero en algunos casos la orden sí o sí se va a terminar realizando. Entonces uno puede resistirse y finalmente solo sería una estrategia dilatoria, porque al fin y al cabo se cometería la orden sí o sí. Listo. Cabe en el primer párrafo del artículo 368, dice lo siguiente, me voy a detener justo en donde quiero explicarles algo. El que desobedece o resiste la orden legal impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, escuchen aquí, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de 3 a 6 años. Primer párrafo. En el análisis penal, esto se conoce como excusa absolutoria. Es decir, la persona, si está siendo detenido, tiene la exoneración de este delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Cómo es eso? Si es que hay una orden de detención dirigida a la persona, entonces el agente puede desobedecer o resistir siempre que se trate de su propia detención. ¿Qué? O sea, esta línea, salvo de que se trate de su propia detención, deja libre a entender de que el que va a ser detenido tiene derecho de fuga. Y uno dice, ¿qué? ¿Derecho de fuga? ¿Dónde está eso? Es que uno que va a ser detenido puede resistirse, puede desobedecer, tiene hasta más derecho, vamos a hablar unos 3. Tiene derecho de fuga, tiene derecho a mentir y tiene derecho a no colaborar en las investigaciones. Entonces, las personas dentro de un proceso penal se ven que tienen estos derechos y por eso la fuerza, la coerción de nuestra fuerza pública intentan siempre oprimir, pero con autorización del Estado, ¿no? Y poder detener, reducir a estas personas que tienen ya una detención. Y si se resisten, los reducen con mayor fuerza. Si son mujeres, viene el efectivo mujer y también la reduce y se la lleva a la carceleta. Claro que sí. Entonces ya estamos analizando de que el sujeto activo, siendo este delito un delito común, puede ser cualquier persona, puede ser los particulares. El sujeto pasivo de este delito es el Estado. Y dentro de un proceso penal vamos a ver al Ministerio Público, que representa a la sociedad y al Estado, y también a la Procuraduría Legal de Asuntos Jurídicos, que corresponda a determinada entidad pública. Y de esta forma tendría los sujetos activos o la parte agraviada estarían componiendo la parte del proceso. La tipicidad subjetiva en este tipo de delitos es netamente dolosa. No cabe la culpa. Es decir, el dolo significa el conocimiento del tipo penal, el conocimiento de lo que uno está desobedeciendo y resistiéndose. Y no cabe la culpa, que yo no sabía. No cabe ello. Entonces, la antijuricidad, ¿se admite causa de justificación? Por supuesto que sí.
en vista de que este tipo de delitos tiene su grado de presión, ¿no? Entonces uno puede alegar legítima defensa en algunos casos o estado de necesidad en justificación, claro que sí. Y la culpabilidad corresponde a que la persona debe ser mayor de 18 años para poder ser pasible de este delito y tener plena capacidad de razonamiento y no debe de tener ningún tipo de anomalía psíquica o discapacidad mental, ¿no? Porque si no vendrían los atenuantes o las causales de extinción de la acción penal que está en el artículo 20 del Código Penal, ¿no? Y no le correspondería ninguna pena porque no conocería la tipicidad, las consecuencias, la antijuricidad y no sería culpable. Listo. La tentativa, admite tentativa los actos preparatorios para cometer, yo voy a cometer una desobediencia, una resistencia. No se admite la tentativa, es imposible su verificación en este tipo de delitos. Y la pena, la penalidad que corresponde a este tipo de delitos, vamos a analizar brevemente. Acá en el tipo penal tenemos los 3 párrafos. El primer párrafo, donde se señala de que el que desobedece o se resiste a una orden, ¿no?, tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Anteriormente, porque esta norma ha sido actualizada según la ley 30862 del 25 de octubre del 2018, antes de esta fecha, este mismo párrafo tenía una penalidad benigna. La penalidad era desde 6 meses, no menor de 6 meses, ni mayor de 2 años de pena privativa de libertad. Era benigna. Pero ahora es de 3 a 6 años. 3 a 6 años. Y acá ya viene lo riguroso de esta norma. Esta actualización, esta ley 30862, está generando una mayor penalidad. En el segundo párrafo, donde habla de las pericias, ¿no?, cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre, fluidos corporales, por finalidad de determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7. Es decir, una penalidad mayor. Pero antes de esta modificación del 2018, su pena era de no menor de 6 meses ni mayor de 4 años. Pero ahora, de 4 años a 7 años, incrementó. Y finalmente, el tercer párrafo de esta norma del artículo 368 del Código Penal es innovadora, porque no existía antes. Entonces, esta ley 30862 dio la novedad de este tercer párrafo. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrante del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. ¡Wow! De 5 a 8 años. No tiene un antecedente porque antes no existía. Se agravó, se hizo grande. Esta pena privativa de libertad ahora ya supera la posibilidad de pedir un principio de oportunidad. Solamente calzaría en el primer párrafo para poder pedir principio de oportunidad. Y posiblemente también en el segundo párrafo, siempre y cuando la Fiscalía no quiera pedir una pena mayor a los 4 años, porque empieza desde 4. Entonces, el principio de oportunidad tiene la característica de que tienen que ser delitos menores de 4 años. ¿Y qué es un principio de oportunidad? Es un acuerdo que se hace con la Fiscalía para poder tener una conclusión inmediata del caso, ¿no? Admitiendo una responsabilidad, cumpliendo la posibilidad de reparación civil, y no habría una mayor
una mayor penalidad. Pero esta gravedad en la penalidad de los 3 párrafos, del primero, segundo y tercero, que como máximo tienen 6 años, 7 años y 8 años, estaría dejando nula la posibilidad de un principio de oportunidad. Y esto genera una antinomía, una contradicción o una incongruencia legal, porque de acuerdo al acuerdo plenario extraordinario número 1-2016, la pena de este delito de desobediencia y resistencia a la autoridad no debe de sobrepasar a la fijada por las lesiones leves del artículo 122, inciso 3, literal A. Es decir, que en ningún caso debería de sobrepasar la penalidad a mayor de 3 años de pena privativa de libertad. Pero se estaría creando entonces una discusión. Sí, existe esa discusión, es una discusión jurídica. Y todos los usuarios no podemos hacer más nada que actualmente cumplir lo que ya está tipificado. Finalmente, vamos a analizar el artículo 368 en su tercer párrafo. Y vamos a analizar también la norma pertinente. En el tercer párrafo está hablando de medidas de protección. Cuando se desobedece o se resiste las medidas de protección dictadas en un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8. Si hablamos de medida de protección, ya estamos hablando de los procesos de violencia familiar, que antes se llamaban violencia familiar, ahora son procesos, ¿no?, de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y dentro de estas denuncias, el juez de familia lo que va a hacer es emitir una medida de protección. Esta medida de protección no es una sentencia, pero sí es una orden ejecutable. Y aquí estamos hablando en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad de que la orden tiene que ser ejecutable. ¿Cómo más? Tiene que ser expresa, clara, tiene que estar especificada con nombre y apellido para una persona, tiene que cumplir todas las formalidades de notificación y tiene que estar debidamente autorizado, firmado por un funcionario dentro de sus competencias. Entonces, la ley 30364 y su decreto legislativo 1386 dio la modificación a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro de esta normativa se dieron en el artículo 22 los tipos de medida de protección. Dentro de ellos tenemos: el juez ordenaría el retiro del agresor del domicilio que se encuentre en la víctima. Y tenemos impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima en cualquier forma a su domicilio, centro de trabajo, estudios. También se puede dar la prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes, forma de comunicación. También puede prohibir el derecho de tenencia y porte de armas, porque hay gente que tiene armas. También puede dar como medida de protección la asignación económica de emergencia, o sea, un cuantum que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. También puede prohibir la disposición de enajenar u otorgar prendas de hipoteca de bienes o inmuebles. Puede prohibir a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. También otra medida de protección es el tratamiento reeducativo y terapéutico para la persona agresora. Y también el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. O ordenar un albergue de la víctima en un establecimiento que se le garantice su seguridad. De esta forma, estos 12 incisos que recoge este decreto legislativo 1386 facilita
toda la orden, ¿no? La orden ejecutable que puede expresar en forma clara, individualizada, con toda la formalidad y con su firma el juez. Es decir, esta medida de protección son órdenes ejecutables. Y volvamos a la norma del tipo penal del tercer párrafo. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8. Entonces, ¿qué pasa si no cumples la orden de la medida de protección? ¿Qué pasa si te ordenaron terapias psicológicas y no vas, no cumples? Fue la otra parte, pero tú no. Tienes el párrafo con mayor gravedad. El tercer párrafo del artículo 368 tiene de 5 a 8 años de prisión. Ya estamos hablando de pena efectiva. No cabe principio de oportunidad. Entonces, la ley actualmente se ha desconfigurado. Está demasiado grave en temas de violencia familiar, porque ya esto está siendo advertido no solo por mí, por todos los juristas. Están viendo de que la norma está extralimitada, sobre exagerada en la penalidad y contraviene los acuerdos plenarios anteriormente señalados. Todo este video va a quedar aquí grabado para que puedan ustedes reproducirlo y compartirlo a la persona que más necesiten. De esta forma voy dando por finalizado esta conferencia de el análisis del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.